En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre purísima, ruega por nosotros. Señor San José, todos los ángeles custodios, Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos a las pláticas pre, post, durante matrimoniales, ¿no? Entonces, donde seguimos estudiando. Si no estaban para las primeras dos pláticas, o si necesitan un repaso del catecismo en general, pues tengo también grabadas las pláticas en unas carpetas. Pueden mandarme un mensaje por el WhatsApp y para comunicarles los enlaces, ¿no?, para esas carpetas. Bien, entonces en las primeras dos pláticas quedan las lecciones. Principalmente que vemos que el hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? ¿En qué sentido? Por ser espíritu, por tener un espíritu. Es curioso siendo pues un animal racional, a veces más animal que racional, pero esa es la paradoja de nuestra existencia, ¿no? De que somos llamados a ser hijos de Dios. Somos llamados a reemplazar a los ángeles caídos en el cielo. Entonces la paradoja de nuestra existencia es de que al hombre no le corresponde un fin natural. ¿No? Qué curioso, ¿verdad? Entonces no tenemos un fin natural, no somos hechos para vivir aquí, ¿verdad?, sino para un fin sobrenatural. Y el único modo de alcanzar este fin sobrenatural es por sacrificarnos, negarnos a nosotros mismos. Vimos en la prueba de los santos ángeles de que ellos también tuvieron su prueba y tuvieron que escoger algo sobrenatural por encima de su naturaleza angélica. Porque Santo Tomás nos explica que en el orden angélico todo es de orden jerárquico, ¿sí? Entonces, de modo que los superiores iluminan, dirijan a los inferiores. Pero Dios les reveló de que iba a encarnarse, tomando la naturaleza, asumiéndose la naturaleza humana. Y de modo que ángeles iban a estar subordinados y puestos al servicio de los hombres. Y que en el orden de la gloria iba a ser hasta una mujer, persona humana, del sexo más débil, así ensalzada por encima hasta de los serafines, ¿verdad? Hasta de Lucifer, ese portador de luz en el cielo, tan dotado de Dios. Entonces, pero que iba a ser menos que pues una persona humana. Y mencioné también de los exorcistas que comentan, uno mencionó que cuánto nos odian con una envidia y resentimiento los demonios, llamándonos puercos, porque se burlan de nuestra naturaleza animal, de que tenemos cuerpos, ¿verdad? Y con esa envidia de que una criatura tan inferior al ángel va a ser elevada por encima del ángel, ¿no? Entonces, ¿qué será entonces ellos también tuvieron una prueba de negarse a sí mismos, ¿verdad? De sacrificarse en servicio de Dios, así para ser elevados a los rangos divinos. Y ese es el chiste, por fin, ¿no? De que Dios quiso que Satanás fuera como él, como quiso que Adán y Eva fueran como Dios. Y así eran partícipes de su naturaleza divina por la gracia santificante. Mas Dios les pidió como signo de amor que se sacrificaran a sí mismos. Y vemos que ese sentido de sacrificio, de vivir para los demás, de sacrificarse para Dios, es algo que tiene un eco desde la Santísima Trinidad, que vemos son 3 personas, ¿verdad? Y cada persona se define por las otras 2 personas. No hay padre si no hay hijo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no se llama padre, entonces sin engendrar al hijo. El hijo es el engendrado del Padre, el Espíritu Santo es el amor que procede de ambos, ¿verdad? Entonces hacen Dios interiormente, digamos, entonces vive una persona para la otra, ¿no? Entonces, para que reflejemos la gloria de la Santísima Trinidad, así la vamos a reflejar viviendo para Dios, ¿no? Y viviendo para el bien común. De modo que el Señor nos dice,
Si el que busque salvar su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bien, entonces, hombres, imagen y semejanza de Dios por tener un espíritu, ¿verdad? ¿Qué será el plan de Satanás, el opositor, el diablo, el que divide, sino de corromper esta imagen y semejanza? Que no sea espiritual, sino bestial. ¿Okay? Y así se presenta como cuernitos, ¿no? Así la bestia, ¿verdad? Con todas las tentaciones de lujuria, de codicia, que ni les interesan a los demonios. No tienen lujuria, no tienen codicia de bienes materiales. Por eso comenta Santa Catalina de Siena que, aunque incitan a los hombres a cometer pecados nefastos como de la sodomía, ellos mismos huyen cuando los cometen por asco, ¿no? Porque a los demonios, hasta ellos les da vergüenza ver a los hombres tan degradados por actos tan feos y absurdos. ¿Bien? Entonces, pero ese es su plan, corromper al hombre como espíritu, para que sea más bestial, para que vaya a las tendencias de la carne, no de las del espíritu. Y además vimos que el matrimonio mismo es imagen y semejanza de Dios, en cuanto la tercera persona procede del amor de las primeras dos personas, ¿no? Entonces eso vemos entonces un reflejo en el matrimonio, donde por el amor matrimonial pues pueden crear una nueva persona, ¿verdad? Que permanecerá para siempre, ¿verdad? Entonces Satanás también odia esta imagen. Y si están leyendo la encíclica que les recomendé, ¿verdad? Sí, padre. Muy bien, excelente. Ánimo. Entonces, estamos en los primeros 9 párrafos, ¿ok? Donde el Papa nos habla de el primer bien del matrimonio, que es la prole, ¿no? Entonces, tener hijos. Y enfatiza no simplemente procrear, sino educar pues un hijo de Dios, ¿verdad? Que va a acrecentar el reino de Dios aquí en la tierra y hasta en el cielo. Entonces, esta misión de llenar el cielo, de reemplazar los asientos perdidos de los demonios, entonces, depende de ustedes, ¿verdad? Y esta tarea de multiplicarse, ¿verdad? Y ser fecundos, pero así nacen los nuevos hijos de Dios, ¿verdad? Gracias al matrimonio. Entonces, si fueres al chamuco, no digo que eres al chamuco, pero si fueres al chamuco, ¿qué harías para corromper esta imagen y semejanza? Sino atacar también al matrimonio, ¿verdad? Para que no sea fecundo, para que no se multipliquen, ¿verdad? Entran ahí, pues, anticonceptivos, el aborto, homosexualismo, todas las perversidades que corrompen esta imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Fornicación, adulterio, masturbación, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien, entonces vimos en la última plática, que era la prueba para Adán y Eva, de que tienen talentos distintos, ¿verdad? Entonces vimos que... Y vimos la psicología de cada uno en su pecado original. Vimos a Eva así ante la tentación de vanidad, sensualidad y curiosidad, una soberbia, ¿no? Y vimos a Adán haciendo nada, el hombre flojo, ausente y con una especie también de gula, ¿okay? Aclaró otra vez que su tentación no era como la nuestra, ¿verdad? De que sus pasiones dominaban a su razón, ¿no? No se sentían así. De hecho, ayer tuvimos la fiesta de Perpetuo Socorro, ¿no? Qué bonita imagen. Ahí está Jesús brincando en los brazos de María, de modo que le cae una sandalia, ya que lo hace con tanta rapidez. Y está viendo los ángeles con instrumentos proféticos de la pasión. Pero Jesús se llevó por la pasión en ese momento, le ganó al asusto, pues ni como niño, va a decir Santo Tomás y otros santos, que nunca tenían este desorden de las pasiones por encima de la razón. Más bien lo hizo con tanta rapidez para enseñarnos de que si queremos evitar y salir de las tentaciones, tenemos que buscar nuestro socorro en María Santísima, ¿no? Si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Bien? ¿Okay? Entonces vimos... ¿qué estaba diciendo? Ya me desvié. ¿Okay? Entonces,
Sí, entonces al pecado de Eva, ¿no? Y al pecado de Adán. Que en sus puntos, entonces, no era por ser dominados, llevados por la pasión, como aludió Eva diciendo que la serpiente me tentó y, ¿no? Tenía todo el uso de la razón y dones preternaturales para resistir cualquier tentación. Más bien lo hizo cuando últimamente, al fin y al cabo, digamos, por ese motivo de soberbia, ¿okay? De querer ser como Dios, comiendo del árbol prohibido del bien y del mal. Y además, ¿qué le hubiera costado a Adán intervenir? Si estaba ahí, como indica el texto, como implica, digamos, y hay un texto, hay una versión en arameo que dice que estaba con ella, ¿no? Porque no dice que lo llamó para que viniera, Satanás les habla de vosotros, en plural. Entonces, tal vez le hubiera costado la vida, ¿no? Es una serpiente, ¿verdad? Entonces, pudo haber mordido, tal vez, venenosa, ¿no? Entonces, Dios permitió ese mal, pero tal vez le hubiera costado la vida. Pero por fin, eso es lo que hace Jesús, ¿no? Que ante la tentación, ahí en el huerto, ¿no? En el paraíso, digamos, en el huerto de su agonía, entonces ahí lo vemos diciendo, hágase no mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Sudando, como era el castigo para Adán, tomando las espinas sobre su cabeza y por fin sacrificando su vida para darnos el árbol, el fruto del árbol de la vida eterna, el árbol siendo la cruz y el fruto siendo la Santísima Eucaristía, ¿no? Entonces, pero ese es el tema de sacrificarse para los demás. ¿Bien? Ok. Preguntas de las primeras dos pláticas. ¿No? Expliqué todo tan perfectamente bien que no entiende nada. Ok, muy bien. Entonces, okay. Bien, entonces hoy entonces vamos a tomar el tema de la pureza, ¿ok? Porque vimos en una pregunta. Cuando explicó lo de que Eva al revés, que si ave tiene algún significado específico. ¿Qué? ¿Eva? Ave. ¿O ave? Ave en latín es un saludo, y es un saludo a un superior, ¿no? Entonces, ave, por eso es interesante ver que el arcángel le saluda a María con esta palabra ave, ¿no? Decimos Dios te salve, ¿no? Entonces, en español, pero ave es un saludo de salve, es también de saludo, viene de desear la salud, ¿no? Como salus sis, ¿no? Que estés bien. Vale de despedido, que tengas buena salud, que estés bien, ¿no? Okay. Bien. Cuando el arcángel le dice Dios te salve, está como saludándolo de parte Sí, de Dios. exactamente le saluda de parte de Dios, pero es como el ángel mismo reconoce que María es su superiora, es su reina, ¿verdad? Entonces que es superior en la gracia, ¿verdad? Porque dice el reverendísimo, estimadísimo padre Garrigou Lagrange, a quien estudié por tantos años en el seminario, un gran comentarista sobre Santo Tomás de Aquino, y dice con toda la precisión teológica que María Santísima estaba más llena de gracia y santidad en el primer momento de su concepción que todos los ángeles juntos en la gloria. ¿Y por qué? Porque recibió una gracia proporcionada a ser la Madre de Dios. Y ser Madre de Dios, dice San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, es una dignidad por encima de toda dignidad humana. De modo que Dios mismo no puede crear algo más noble que ser Madre de Dios sin ser Dios mismo, ¿verdad? Encarnado. ¿eh? Toca a los rangos de la divinidad. ¿eh? Bien, entonces, y eso podemos contemplar en María y en Jesús, que vamos a contemplar en la próxima plática. Ya que vamos a ver en las bodas de Caná, hay novios casándose, pero que no se mencionan, solo se mencionan a Jesús y a María, ¿no? Que vamos a ver que son los ejemplares del matrimonio cristiano. ¿Okay? Además de lo que, y exponiendo también lo que dice San Pablo a los Efesios, capítulo 5, de que el matrimonio representa el amor entre Cristo y su iglesia. ¿Okay? Entonces, vamos a meditar más los ejemplos concretos de Jesús y María. Pero quería insertar aquí pues, los comentarios sobre
al hecho de que Dios les vistió, ¿verdad? Y es bueno andar vestido y no desnudo, ¿ok? Pero nos choca al tema porque vimos que pues, su estado natural era de estar desnudos y no sintieran vergüenza. Pero después de la caída, sintieron vergüenza y Dios mismo les vistió, ¿ok? Entonces, bien. Entonces, entonces, primeramente, ¿por qué no sentían vergüenza cuando estaban desnudos? Les estaba explicando que en el estado original, así llenos de gracia, la fe, la esperanza y la caridad que vienen, digamos, en el paquete de la gracia santificante, ¿okay? Que divinizan al alma. Entonces, así, el hombre estaba en orden. Entonces, su inteligencia, iluminada por la fe, su voluntad estaba encendida de caridad y dirigida por la esperanza hacia Dios como el único blanco, digamos, de la vida. Entonces, el intelecto iluminaba, dirigía la voluntad y la voluntad dirigía a las pasiones, ¿okay? Que coloquialmente llamamos emociones, ¿okay? Y pasiones son las emociones fuertes, decimos, ¿no? Pero filosóficamente no son emociones, ¿ok? Entonces, pero todo estaba en orden. Y cuando Dios estando, ¿verdad? Aquí, por encima del hombre, iluminándole como su semejanza, ¿ok? Cuando el hombre quitóse a ser semejanza de Dios, por asemejarse al mundo, a la criatura, al pecado, a la serpiente, entonces se puso al revés, ¿no? Que es el plan de Satanás, todo al revés, ¿no? La cruz al revés, esa es su táctica, digamos, ¿ok? Entonces, de modo que ahora las pasiones dominan a la voluntad. Los deseos son dominados, ¿no? Por pasiones carnales. El intelecto medio oscuro, digamos, oscurecido por las mismas pasiones. De modo que sufrimos, como dicen los santos, una ceguera intelectual, un egoísmo en la voluntad. Acuérdense que el intelecto es por la prudencia también, la voluntad por la justicia, es perfeccionada, digamos, por la justicia, las pasiones por la fortaleza y la templanza. Ahora necesitamos más fuerza para practicar esas mismas virtudes carnales, ya que tenemos una ceguera intelectual. En vez de buscar el bien común según la justicia, el egoísmo. En vez de la fortaleza para utilizar bien, rectamente, las pasiones fuertes para vencer al mal difícil, tenemos la ira desordenada, ¿no? Y nacemos hijos de ira, ¿verdad? Así dice San Pablo, que es la primera pasión que se nota en el niño recién nacido, ¿verdad? Ira, ¿no? Entonces llora, reclama, ¿por qué me sacaste de mi casa? ¿No? Entonces está... Y la envidia también, ¿no? Es interesante, ¿no? Ya a los 2 años nace su hermanito y siente envidia, ¿no? ¿Verdad? Como... ¿sí? Solo los que no han criado hijos niegan al pecado original, ¿no? Solo pueden ser hombres solteros en la universidad, pero yo creo que no tienes un trabajo, ni tienes una vida, ni has hecho nada en tu vida, entonces por eso niegas lo que es tan obvio a los demás. Ok. Entonces, la templanza, que maneja las pasiones concupiscibles, las pasiones deleitables, el deseo de saber, el deseo sexual y el deseo de comer y beber, entonces se manejan por la templanza. ¿Okay? Entonces, fuera de orden, tenemos la concupiscencia, esas pasiones también en desorden, ¿okay? Que son buenas en sí. ¿Okay? Acuérdense, no somos calvinistas, ¿verdad? Que dice que el hombre es intrínsecamente corrupto. ¿Ya? Entonces, más bien, estamos desordenados, pero las pasiones son buenas, incluso la ira y el temor. Nomás tenemos que rectificarlas para que odiemos lo que debemos y temamos lo que debemos de temer, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces el hombre se puso al revés por el pecado original. Bien, entonces de modo que ahora siente la vergüenza, porque lo que antes hubiera simplemente una contemplación de que mire cómo nos complementamos para procrear y formar la imagen de Dios.
ahora pues están dominados por las mismas pasiones, ¿no? Y en particular por la pasión sexual, porque es la pasión más fuerte, antropológicamente hablando, ¿verdad? Entonces será la pasión más fuerte porque está dirigida al bien más noble, ¿okay? Tenemos todo al revés en la mente, de que pensamos que las pasiones simplemente son para disfrutar, ¿verdad? Pero se siente bien. Ok, se siente bien para que tú hagas el acto que resulta en el bien que el acto produce. Entonces, simplemente, ¿por qué comes? ¿Para qué? Pues para sentir sabores. Entonces, está bien, así come el niño, que no tiene sus pasiones en orden. ¿Okay? Pero sabemos como adultos que no está bien, no es saludable, no es para el bien de su persona, que es más que lo más superficial de sus de sentir sabores, ¿verdad? Es para los nutrientes, para su salud. Entonces, ¿qué tal simplemente comer y vomitar para seguir comiendo? Gracias a Dios se ve asqueroso todavía. Mañana no sé, porque la misma cultura romana, griega en su decadencia, además de cometer orgías y homosexualismo, comían y bebían y vomitaban para seguir comiendo. Y tiene todo el sentido lógico, ¿verdad? ¿No? Entonces, si es nomás para sentir... pero si reconocemos todavía que es innatural, es desordenado, pues igual un acto sexual fuera del contexto, ¿verdad? Del matrimonio. Y es con esa apertura a la vida, ¿no? ¿Tenías una pregunta? Caín y Abel fueron concebidos ya con todas esas pasiones desordenadas. Sí, entonces cuando leemos de Caín y Abel, el Señor, entonces Caín manifiesta la envidia. ¿Y qué fue el tema, no? De que fue el pecado de Satanás. Envidia. ¿Cuál es el vicio que va directamente en contra de la caridad? La envidia, ¿no? La caridad siendo la virtud más noble, ¿okay? Decimos soberbia, pero soberbia y envidia van así juntas, ¿ok? Pero especialmente, dice explícitamente, por envidia del diablo entró el pecado en el mundo. ¿Eh? Entonces, si Adán y Eva, ¿qué vimos? Sino una envidia. Si Dios tiene tanta sabiduría, es porque no quiere que nosotros la tengamos también, ¿no? Entonces, y por envidia de Dios, ¿verdad? Que sembró Satanás en sus mentes. Y luego vemos que sus talentos complementarios, la mujer sí es más atenta, digamos, o por diseño, más atenta a los sentidos, a la belleza, a la interdependencia, o como decirlo, de ser el nexo al corazón de la familia, ¿verdad? Entonces, principio de unión, digamos, entre los miembros. Y vemos que el hombre, que esos son talentos suyos, ¿no? Que le inclinan hacia la sensualidad, vanidad y soberbia o curiosidad. Pero si las usan esos mismos talentos para el bien común, para servir, es la mujer que más amamos, ¿no? Nuestra mamá, ¿verdad? Que es la única que sabe cómo hacer los chilaquiles, ¿no? Como deben de ser, ¿verdad? Que nunca puede reemplazar la esposa, tanto que se esfuerce. ¿No? Entonces, y que el hombre, entonces tiene los talentos, entonces de ser más independiente, menos emocional y por ende más objetivo en su modo de razonar y todo eso le inclina a ser pues el que provee, que sale de la casa, ¿verdad? Entonces que puede salir tranquilamente, que puede matar al animal para hacer la carne asada, ¿okay? ¿No? Entonces él tiene esos talentos, pero si los vive para los demás, si los usa para sí mismo, ya es el hombre independiente, de modo que ni regresa a la casa. Es el hombre nada emocional, de modo que no le importa lo que pasa a los demás, ¿no? Entonces es el egoísta que domina, machista, mentiroso, egoísta, ¿okay? Como la mujer viciosa es la vanidosa, sensualista, bien, soberbia. Bien, entonces tiene que utilizar esas mismas diferencias para vivir uno para el otro, ¿okay? La envidia nos divide, y esa será la táctica de Satanás, como vimos a través de los siglos, ¿no? Los ricos contra los pobres, el hombre contra la mujer, papás contra los niños, ¿verdad? Todo es dividir, dividir, dividir.
en vez de ver cómo nos complementamos por la caridad, ¿no? Buscando el bien común. Bien, entonces, y notamos que el hombre también, pues mencionamos su diseño ad extra, ¿okay? Exterior, ¿no? Entonces lo vemos tal vez motivado por la gula de comer el pie de manzana que había hecho Eva, ¿ok? Entonces, y eso le inclina. Un hombre me decía que el hombre se casa incluso, ¿no? Por buscar el placer. uno me comentó, ahora tiene un buen matrimonio, gracias a su esposa, pero decía, sí, en el momento, no sé por qué me casé. Más pensaba, pues es muy bonita, ¿no? Y me gusta mucho. Y así se casó y aprendió después, pues, lo que ya sabía su mujer, ¿no? Bien, entonces, ok. Entonces, pero hablando de la psicología, obviamente afecta también a la sexualidad de cada género, ¿no? Que la mujer, por ser hasta su diseño fisiológico, es ad intra, ¿no? Hacia lo interior, el hombre ad extra. De modo que, en este contexto, entonces los motivos de atracción para la mujer serán pues, más en el contexto de su maternidad. Como su sexualidad termina en sí, ¿verdad? Siendo madre, embarazada, entonces siendo esposa, entonces serán motivos de sentirse amada, sentirse protegida, sentirse bien mantenida, ¿no? Entonces todas esas cualidades que la van a atraer, que son más a veces emocionales, ¿verdad? Que simplemente visuales, ¿no? ¿Okay? Entonces, mientras el hombre, estando diseñado ad extra, entonces, se excita más por la vista, ¿okay? En cuanto a su sexualidad, está inclinado a procrear. En el mundo animal, y podemos analizar la sexualidad primeramente en el sentido animal, porque es parte del cuerpo, ¿no? Los ángeles no tienen ni sexo, ni se procrean, ni nada. Entonces, el hombre, entonces el macho, entonces puede fecundar a muchas hembras, ¿okay? Entonces por eso tiene más ganas, se excita más fácilmente por la vista y eso sirve en el mundo animal para la propagación de la especie, ¿okay? ¿No? Entonces mientras la hembra, entonces quedándose embarazada, no tiene tanto sentido de que de que se excite tan fácilmente, ¿verdad? O por motivos más superficiales, ¿no? Siendo un contexto de ser madre, de hacer su nido, etcétera, ¿no? Bien. Entonces ese es el contexto, unos principios, digamos, psicológicos para entender la importancia de andar siempre vestidos, ¿ok? Bien. Entonces, y para ponerlo en contexto también es importante porque si saco nomás lo que han dicho unos santos y papas, a veces, pero esos son otros tiempos, la moda se ha cambiado. Entonces tenemos que entenderlo en todo un sentido cultural, que nuestra cultura define, refleja, digamos, nuestro culto. ¿Qué es lo que adoramos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿A qué pretendemos como familia humana? ¿Okay? Entonces podemos ver por ejemplo, arquitectura católica, ¿no? Por ejemplo, aquí el expiatorio, ¿no? Un templo gótico. Lo menciono porque viene de una tradición de los tiempos más católicos, ¿no? El siglo XIII, por ejemplo, ¿no? Que fue como el culmen de la cristiandad, en la Edad Media, como dicen, peyorativamente, pero... Entonces, ¿qué es el estilo gótico? Sino de que todo está dirigido hacia Dios, ¿no? Entras en el expiatorio y, wow, ya estás orando, ¿no? Sin haber dicho una oración, porque tu mirada va hacia Dios, hacia el cielo, ¿no? Todo es sobrio, pero al mismo tiempo te eleva, ¿ok? Ese sí lo tenemos de Francia, ¿no? Bueno, de España también, pero Francia famosa por su gótica, su estilo gótico. Bien, ¿qué más? El modo de vestirse, de hablar, ¿no? Somos caballeros y damas, vuestra merced, todas esas, a veces simplemente ver esas cosas como anticuados, más bien reflejan la moral de la gente. Y así dice el Papa Pío XII en 1957. Si queremos un
creamos un grupo de WhatsApp, también les puedo mandar esos documentos, ¿no? Porque esta plática no lo vamos a terminar, pero hay tantas citas que tengo en orden, ¿no? Entonces, de lo que han dicho los papas, los santos y hasta revelaciones privadas aprobadas, ¿no? Por la Iglesia. Okay. Pero dice al Congreso de la Unión Latina de Alta Costura en 1957, dice, independiente de tan amplia y variable la moralidad relativa de estilos que sean, siempre hay una norma absoluta que se ha de conservar tras haber oído la admonición de conciencia advirtiendo contra el peligro aproximándose. La moda nunca debe ser una ocasión próxima de pecado. ¿Okay? Sean los estilos variados y diferentes, entonces cuando hay estilos que van a ser provocativos y una próxima ocasión de pecado, por lo general. ¿Okay? Y esta cita que dice al final, a menudo se dice, casi con resignación pasiva, que la moda refleja las costumbres de un pueblo, pero sería más preciso y mucho más provechoso decir que expresan la decisión y la dirección moral que un pueblo pretende tomar para ser o naufragado en libertinaje o mantenerse en el nivel en que ha sido criado por la religión y la civilización. Yeah. Entonces, interesante la cita, ¿no? La moda no es simplemente relativa. Pues es diferente en cada país, en cada tiempo. ¿Por qué se cambia la moda? ¿No? En tiempos cristianos, en católicos, no se cambiaba tan fácilmente, porque la cultura de la gente y la moda procedía de los mismos principios de la fe, ¿verdad? Que nos enseñan que es el hombre, es hijo de Dios, ¿verdad? No va, cómo hablamos, cómo nos referimos uno al otro, ¿verdad? Con respeto, ¿verdad? Así conservamos todavía el uso de usted, que es una abreviatura de vuestra merced, aquí, ¿no? Entonces, mientras lo más que degrade la cultura, menos se habla con respeto, ya la vestidura no es bonita ni noble, ¿verdad? Nos hablamos de más de buey y machos cabríos y todo se va degradándose, ¿no? A veces lo decimos de broma, pero ya es, ¿qué ha pasado con la cultura? Es por la decisión de la gente, ¿a qué pretende? ¿No? Así decían los antiguos filósofos también, que según la música puedes ver lo que adora un pueblo, ¿verdad? Porque la cultura viene de su culto. ¿Okay? Bien. Ok, entonces eso es por eso. Y además no podemos confiar en nuestros tiempos. ¿Okay? Va a ser parte de la paradoja de la modestia, de que la modestia busca asemejarse a los demás. Vamos a ver, andar de punk, por ejemplo, ¿no? De punk, ¿verdad? Con mohawk y todo raro. Eso es un espíritu simplemente contrario. Y va a decirnos, nos va a explicar Santo Tomás que es en contra de la modestia, porque no sigue las buenas normas de la cultura. ¿Okay? Entonces tenemos una inclinación natural de seguir lo que hacen los demás, pero no es una regla siempre confiable, ¿no? Infalible, ¿verdad? Bien. Okay. Padre, Uh-huh. por ejemplo, pues entiendo la parte de la modestia en siempre, pero ¿qué se hace en los trajes de baño? No, Sí, vamos a llegar a eso también. Y vamos a tomar de referencia qué dijeron los papas. Así siempre ha utilizado su ropa interior en el foro público la mujer para bañarse públicamente. ¿En la cristiandad era la norma? No. Nunca era la norma. Nunca lo hubiera hecho así en el foro público, estar en su ropa interior, digamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y si está permitido, ¿por qué no andar por el shopping igual? ¿No? Y ahí vamos, ¿verdad? Pero vamos a ver que es parte de un complot, en parte también, un intento de degradar, y vamos a tomar como norma. Digo, a veces es difícil precisar la obligación moral, porque igual la ocasión de pecado puede variar según la persona también, ¿no? Pero nomás piénsenlo de una vez. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos estaba viendo ESPN, ¿no? Qué porquería se está haciendo, ¿no? Los dueños son Disney, ¿no? Que está dirigido por
Así muchos perversos también. Y en respuesta a tu pregunta, luego te lo explico. ¿No? Entonces hay anticatólicos, ¿no? Encargados en mucho de la tele, de las modas, de la moda. Y es bien, ahora tienen su revista cada año de desnudos, ¿okay? No cubriendo sus partes más o menos, pero es la gloria del cuerpo, ¿no? Que adoramos, ¿verdad? Como neopaganos. Pero en ahora pusieron de transgénero, ¿no? No sé si sea un hombre mutilado, mujer mutilada, pero ya es, qué alabanza, qué orgullo, ¿no? Como regalaron a Bruce Jenner en los ESPYs también, ¿no? Qué valiente, ¿no? Se ve tan ridículo, como tan deformado y entonces, pero ¿qué estaba diciendo? Entonces, ¿a dónde vamos, no? Digo, a nivel cultural, un fracaso total, naufragio total. Y con toda la perversidad ya imponiéndose, pues es el kinder, ¿no? Para corromper a las almas. Entonces, que no se contenten en hacer lo mínimo, pero no es necesariamente pecado. ¿A dónde vamos? Si no tomamos el liderazgo, pues, olvídenlo, ¿no? ¿Cuántos son los buenos hoy en día con más entendimiento de su fe? Si ustedes no hacen nada, si se contentan en andar nomás de moda, bueno, adiós. Y buena suerte criando sus hijos, ¿no? Estaré en el confesionario, pero a ver si vienen, ¿no? Porque si siguen la moda se van a alejar mucho de Dios, ¿ok? Y esta es otra cita del Papa Benedicto XV, 1919. Se ha dicho que la fidelidad de la mujer rescata al esposo que se ha extraviado. Que sea posible pronto que la sociedad entera pueda decir que se ha regresado al camino de la salvación por causa del ejemplo, la enseñanza, la misión de la mujer católica, ¿no? Esa es su misión. Y lo puse en esta presentación porque la mujer está más consciente de su dignidad personal, tiene más pudor por naturaleza, ya que su sexualidad es parte de su diseño ad intra, que está más conectada con su sentido de ser madre, de ser esposa, de ser amada, ¿no? Entonces tiene un sentido emocional más noble por naturaleza, ¿no? Entonces más conectada con su persona. Es el hombre más, sino más exterior, se excita por la vista, ¿verdad? Se casa sin pensar, ¿para qué? Es muy bonita, me gustaría estar con ella. Yeah, okay. Entonces es más débil en ese sentido, ¿ok? Entonces por eso que la mujer tiene esta misión tan importantísima, ¿ok? De dirigir la cultura. Y además, como les había mencionado, hay un complot que existe, que les voy a leer. Los papas, obviamente, sobre la masonería, han dicho que es la sinagoga de Satanás, su ley es la falsedad, su Dios es el diablo, y su culto la vileza. Es una cita del Papa Pío VIII. Papa Gregorio XVI, un abismo sin fondo de sufrimiento, como un excusado en que las sectas y herejías han vomitado todo lo que tienen de libertinaje, sacrílega y blasfemia. Entonces, que hubo en la masonería quienes dijeron y propusieron públicamente que hay que procurar con una táctica pensada sobresaturar a la multitud con una licencia infinita en materia de vicios. Una vez conseguido ese objetivo, la tendrían sujeta a su arbitrio para cometer cualquier empresa, ¿no? ¿Para qué lucharon los masones, verdad? Matando a nuestros antepasados. ¿Por qué hacer un acuerdo incluso que de inmediato rompieran para seguir persiguiendo y matando a los cristeros? Porque todo el esfuerzo de mentira, de violencia y de robo para establecerse como dueños del país. Para luego implementar. ¿Y ha pasado? Hay unos que piensan eso. Aquí mero prediqué en la funeral del señor rector Antonio Leaño de la Autónoma, como representó la Autónoma en su comienzo. Pues bueno, representó ser la primera universidad libre del control del gobierno federal masónico, ¿no? Entonces, socialista. Entonces era como una continuación de la cristiada a nivel intelectual, ¿no? Entonces, aproveché el momento de mencionar que seguimos en una guerra cultural, ¿verdad? Entonces aquí,
Y estaba la iglesia llena aquí de San Javier, ¿no? Y un señor preguntó a otra. Entonces, ¿pero todavía existe la masonería? ¿Todavía existen los masones? ¿Qué está citando el padre, no? Entonces hicieron todo lo que hicieron para hacer lo que están haciendo ahora, ¿verdad? Porque imponer entonces la corrupción del homosexualismo, del aborto, todos los peores vicios, y así van a acabar con la fe, ¿no? No con pistola, que produce mártires, sino con corrupción, que produce el pecado, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué dijeron en una revista internacional de franco-masonería en 1928? Esas son citas del Misterio de la Masonería por el cardenal José María Caro, ¿okay? Cardenal arzobispo de Chile, Santiago. En esos años, y él puso fuera un letrero fuera de sus templos: no mascotas, no masones. Sabiendo. Y que dijeron los mismos masones. Es lo interesante de su libro, que como cita a los enemigos de la fe. Y dice: la religión no teme la punta de la daga, pero se puede desaparecer bajo la corrupción. No cansémonos de la corrupción. Podemos usar como pretexto deporte, higiene, centro de salud. Es necesario corromper al fin de que nuestros chicos y chicas practiquen nudismo en su modo de vestirse. Para evitar demasiada reacción, hay que avanzar de una manera metódica. Primero desvestirse hasta el codo, luego hasta las rodillas, luego la parte de arriba del pecho, los hombros, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una cita de su complot. El Misterio de la Masonería, por el cardenal José María Caro. Y está en línea, ¿no? Se puede. ¿Y qué más dijeron? Uno de los jefes de los iluminados, Dietfurt, dice: las mujeres ejercen una influencia demasiado grande sobre los hombres. Antes del advenimiento del feminismo y la liberación de la mujer, que ya puede trabajar en una fábrica. Entonces en vez de ser mamá, saben que la mano que mece la cuna rige al mundo. Entonces, ya reconocían aquellos tiempos que las mujeres ejercen una influencia demasiado grande sobre los hombres, para que nosotros podamos reformar al mundo si no reformamos a las mujeres. Dice, sigue, eso en 1858, para destruir al catolicismo es preciso comenzar por suprimir a la mujer. Eso es verdadero en un sentido, pero ya que no podemos suprimir a la mujer, tenemos que corromperla con la iglesia, ya que la corrupción de lo mejor es lo peor. ¿Okay? Entonces, complot, el mismo de Satanás. ¿A quién se dirigió? A la mujer, ¿no? Entonces, sabiendo su punto débil, puntos débiles, digamos, ¿no? Entonces, especialmente la vanidad. Por tener esta orientación hacia sí, entonces, ¿qué será la táctica? La mujer siendo más pura, pero por la vanidad. Si va a recibir más atención por desvestirse, ¿no? Entonces, pensando que eso es recibir el amor, ¿verdad? Entonces, ella se va a confundir y será nuestro instrumento para corromper a los hombres, tan débiles en cuanto a la pureza. Y si el hombre se corrompe, ¿no? Entonces, si no hay damas, no hay caballeros, ¿no? Entonces, corrupción de la mujer que ejerce una influencia demasiado grande será la táctica, ¿no? Según los enemigos, de corromper al hombre. Y si el hombre se deja llevar por la lujuria, que vimos que eran las hijas de la lujuria, inconstancia, precipitación, digamos, de no pensar, de ser inconstante, de hasta bobería, digamos, y luego hasta odio de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a nivel cultural? ¿Cuántos hombres flojos, no comprometidos, buscando nada más placer y poco interesados en la religión? ¿Tiene algo que ver con la moda? Sí, es exactamente la táctica, ¿no? Entonces, ¿y dónde están las damas? ¿No? ¿Dónde están las mujeres que se mantienen vírgenes
insistiendo que el hombre se eleve, ¿no? Que se noblezca, ¿verdad? Si quiere estar con ella, ¿no? Entonces, si andan así, de malas, digamos, entonces, pues, entonces no habrá hombres buenos, ¿ok? Bien. Bien, ok, entonces entienden que está en riesgo, que estamos en medio de una batalla. Además, la Virgen de Fátima, ¿no?, que nos dijo que más almas van al infierno a causa de los pecados de la carne que por cualquier otra razón. También dice Beata Jacinta, una de las videntes de Fátima, que ciertas modas se introducirán que ofenderán mucho a nuestro Señor. Personas que sirven a Dios no deben seguir las modas. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es el mismo. Los pecados del mundo son muy grandes. Okay. Una cita de una beata ahí en 1917. A partir de tal tiempo podemos ver cómo se ha revolucionado pues, el modo de vestirse. ¿Bien? Y para más información, aquí no vamos a terminar hoy, entonces quiero recomendarles un sitio, está en inglés, pero así de referencia, se llama Dressing with Dignity. Blogspot.com. Igual, si busca simplemente Colleen Hammond, tiene algo, Modesty Resources. Bien, y hago la referencia, tiene una muy buena presentación, sabe mucho sobre el tema, era modelo que ganó Miss Michigan, ¿no?, de su estado en aquel tiempo. Andaba mundana, como ella misma confiesa, y hasta llegar a una crisis en su matrimonio y todo, pero llegó a convertirse, ¿no? Y hacerse súper católica, ¿okay? Va a la misa en latín ahora, a uno de nuestros apostolados, si no me equivoco. Y ella entonces ahora habla del tema, hizo todo un libro, Dressing with Dignity, vestirse con dignidad, ¿no?, que subraya la meta positiva, ¿okay? Entonces la mujer decide, ¿va a ser dama? ¿No? De eso depende de que haya caballeros, ¿okay? Entonces no es simplemente cubrirse, otro sentido es lo que hacemos con la sotana o la monja con su hábito religioso, ¿verdad? Entonces es así, todo negro, exclama, no disponible. Aléjense, ¿no? Entonces es para indicar que no, estoy casado con Dios, punto, ¿no? Entonces tiene un sentido más radical, ¿ok? Y no estamos diciendo, cúbranse para que no sean atractivas. No. Que sean atractivas, pero de la forma más ennoblecedora, ¿existe? ¿Bien? Entonces, por eso, vestirse con dignidad, ¿ok? Que es mucho más hermosa la dignidad que simplemente un aspecto sexy, ¿ok? Entonces ella, síganle en el Facebook porque de una forma muy... Entonces en su libro da todas esas citas que yo saqué, añadí más de Santo Tomás de Aquino, pero las traduje al español. Pero además pone en su página muchas referencias, porque luego me llegan diciendo que, pero ¿en qué tienda voy a comprar cosas decentes? ¿No? Entonces ya entiendo que está, y eso es parte del complot. O sea, los diseñadores están, uno dijo que es homosexual, pues, yo voy a la calle a ver a las prostitutas para mis inspiraciones. Entonces la pongo poquito más decente o bonita y ya. Pero de ahí vienen porque todo el sentido es cómo provocar, cómo convertir a la mujer simplemente en objeto de lujuria. Entonces ella pone muchas referencias, ¿no? Y hasta lo que es de moda también. En lo que sean, no sé, las fuentes de moda. Entonces, pero sale, este vestido es popular este verano. Entonces, pero mira, es decente también. Entonces le da, a una, ideas, ¿no? ¿Verdad? De cosas bonitas, hasta de moda, que son a la vez
que reflejan la dignidad cristiana, ¿verdad?, de la mujer, ¿no?, como imagen y semejanza de María Santísima. ¿Bien? Sí, una pregunta. Menciona a María Santísima y estaba pensando en la forma de vestir de las mujeres, Ujú. sobre todo en aquellos años más católicos. Pues lo único que se veía, igual que de María, su cabeza y sus manos, incluso ninguna otra parte. Entonces, ese es el punto en el que nos tenemos que vestir. Sí, entonces, por eso estoy poniendo todos los principios para que no lleguemos a la pregunta casuista de simplemente de que tenemos que andar como monjas. Okay. Entonces, que tomemos la inspiración de la catolicidad para ver qué son sus principios, que identifiquemos qué son los errores en contra que están tratando de corrompernos, para tener una idea cómo seguir adelante, ¿no? Entonces, con referencia, digo, yo, por ejemplo, me parece 1000 veces más hermoso el vestido como chapaneco, ¿no? Entonces, más folclórico, con más color. Entonces, es algo muy distintamente mexicana. Pero digo, ¿por qué no eso? ¿Por qué están imitando a las gringas o francesas y cuando tienen una cultura con mucho más riqueza, ¿verdad? Porque las más modernas están más degradadas generalmente, tienen menos cultura, ¿verdad? Entonces que rescatemos lo que es nuestro, ¿no? Y con esas referencias. Les dejo con la cita de, si quieren, las reglas de una vez. Pues el Papa dijo en 1930, el Papa Pío XI, diciendo que, aquí son sus textuales palabras, ¿no? Recordamos que un vestido no puede llamarse decente si tiene un escote mayor a 2 dedos por debajo de la concavidad del cuello, si no cubre los brazos por lo menos hasta el codo y escasamente alcanza un poco por debajo de la rodilla. Además, los vestidos de material transparente son inapropiados. Que los padres mantengan a sus hijas lejos de los juegos y concursos gimnásticos públicos, pero si sus hijas son obligadas a asistir a dichas exhibiciones, que observen que van vestidas totalmente y en forma modesta, que nunca permiten que sus hijas se pongan indumentaria inmodesta, ¿no? Y ya va a ser Juego Olímpico la danza de tubo, ¿no? Entonces, en serio, ¿no? Ya hasta tienen voleibol de bikini, ¿no? Hasta el tenis, me gusta el tenis, pero y a veces como es más lento con las mujeres, pero no, ahora hay una controversia con Nike que hizo un vestido, pero es mini falda. Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Entonces son porquerías de nuestros tiempos, ¿no? Entonces ¿qué poner de normas? Entonces el Papa dice que cubran los brazos, que un poquito, que no pongan su escote hasta el hijo, como dijo un padre, ¿no? Santiguándose, si baja hasta el hijo, si todavía tocas piel, no, está mal, ¿okay? Y a la falda bajando por debajo de las rodillas, ¿no? Generalmente, aunque pueden haber aspectos variables, ¿no? Los hombros descubiertos provocan, generalmente lo que vamos a ver según la psicología, ¿no? Entonces será generalmente las partes conectadas con la maternidad de la mujer, ¿no? Entonces de su, ¿cómo se llaman? Hips, cadera, aspecto posterior, su pecho, ¿no? Entonces son generalmente la exhibición de esas partes o de su forma por ropa estrecha, entonces que va a ser generalmente una ocasión de pecado para el hombre normal. Y el hombre ni es tan normal hoy en día, está viendo tanta pornografía, está muy débil, aún más que en otros tiempos, ¿no? Entonces que hagan el esfuerzo de rescatarlo y ennoblecerlo, ¿no? Pero generalmente va a ser eso, ¿no? Porque sí me llama la atención que la psicología es muy diferente, ¿no? Yo, hablando con una mujer, preparando esta plática, recién ordenado, me dijo, o sea, que si viera un hombre en la playa así sin camiseta, pues no necesariamente le provocaría, ¿no? Entonces, pero si le platicara o algo así. Entonces, para mí fue la primera vez en mi vida. Y yo muy casto de pensar, wow, ¿en serio? ¿Piensan así? Que no es por la vista. ¿De qué planeta vienen? A ver, ¿qué? ¿No? Entonces, o de ahí,
donde a veces voy para me cortan el pelo y como bendije el lugar. Pero es como para mujeres, ¿no? Realmente están pintando sus uñas y todo, al show ahí. Entonces, yo más curioso de que pregunté a mi estilista, digamos. Entonces, oye, ¿por qué pintan sus uñas? Nunca tuve hermanas tampoco, entonces dime, ¿por qué? Y me decía, pues dicen que los hombres ven a los pies de la mujer. Y dije, no. Y ella casada, embarazada, pues no. Entonces dije, ¿quién te dijo eso? ¿No? Ah, que ven más a las manos. Tampoco. Tampoco he escuchado un comentario sobre sus manos o sus pies, ¿no? Pero será generalmente a esas partes que mencioné, que son conectadas, así fisiológicamente, que será el sentido, pues son conectadas con su maternidad, ¿ok? Entonces el Papa ahí pone como norma, muy razonable, veo mujeres cada día, ¿no? Así es de moda todavía, ¿no? Puede ser de moda, de andar así, ¿no? Cubriendo un poco los brazos, el escote no tan abajo, y un vestido, falda que baje las rodillas, bien, ¿no? Así no va a ser ocasión de pecado, y puede decir, fíjense, en su día de juicio, decir a Dios, yo seguía lo que me dijo el Papa Pío XI, su vicario, ¿no? Si hubo problema en eso, pues búsquele a él, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero, digo, de seguir la moda, decir, sí o no, no sé, pues pueden preguntar a un hombre de confianza tal vez, si es una forma provocativa, pero tomen en cuenta lo que dicen los santos. Aquí puse también citas de los santos que hablan en contra. Tengo las citas de la Biblia sobre cómo el modo de vestirse debe de ser diferente entre hombre y mujer, ¿no? El hecho de que ya no es diferente, es, ¿no? Prácticamente qué importa si igual usa sus jeans y todo, pero ¿a dónde vamos cuando ya hay toda una ideología de transgénero diciendo que todos somos iguales? ¿A poco no tenemos que hacer más esfuerzo para distinguirnos o menos? Ustedes deciden, ¿no? Yo nomás confieso y predico. Pero hay muchas citas de la palabra de Dios, ¿no? Y San Juan Crisóstomo, aquí está la cita fuerte, ¿no? Que dice a la mujer que incita a los demás de pecar por su forma provocativa, ¿ok? Y debe de ser que es provocativa, ¿no? Hay muchas mujeres obviamente que no saben, me di cuenta en la universidad platicando con unas que discusiones así, pero como no saben cómo piensa el hombre, no les parece tan mal a veces, ¿no? Pero si escucharan las confesiones que yo escucho. Okay. Entonces, tú cargas tu trampa por doquier y abres tus mallas en todos los lugares, y alegas que nunca invitaste a otros a pecar. No lo hiciste, por cierto, con tus palabras, pero tú lo has hecho con tu vestido y tu comportamiento, y mucho más efectivo de lo que podrías con tu voz. ¿Okay? Así hablando de la mujer al hombre, ¿okay? Esa dinámica. Cuando has hecho otro pecar en su corazón, ¿cómo puedes ser inocente? Dime, ¿a quiénes el mundo condena? ¿A quiénes los jueces en la corte castigan? ¿A aquellos que toman el veneno o aquellos que preparan y administran la porción fatal? Tú has preparado la copa abominable, tú has dado la bebida fatal, y tú eres más criminal que los que envenenan al cuerpo. Tú asesinas no al cuerpo, sino al alma. Y no es a enemigos a quien haces esto, tampoco empujado por una imaginaria necesidad, ni provocado por injuria, pero salida de una torpe vanidad y orgullo. ¿Okay? Y otra vez, eso va a ser generalmente la táctica de que la atención que puedes recibir, ¿no? Entonces la mujer, ¿verdad? Por una tentación más a la vanidad que a la lujuria, pero que será pretexto de lujuria para el hombre. Entonces hay los puntos más débiles de ambos para así ir destruyendo la imagen y semejanza de Dios, que es el santo matrimonio. ¿Okay? Bien, entonces se acabó el tiempo. Les voy a mandar el documento si queremos un grupo, ¿no? Y para que tengan todas las referencias. Además, Santo Tomás trata de la modestia en un sentido amplio, primeramente, diciendo que es igual de andar mal vestido, no necesariamente provocativamente, sino
ni según tu clase social, también es pecado, ¿no? Eso de, a veces digo a la gente, ¿no? Fingiéndome al tonto, de decir, tus pantalones, tus jeans están rotos. Si lo supiste. Los compran así, es como, qué ridículo. Pero andan como si fueran indigentes, ¿no? Y es de moda. Me acuerdo en mis tiempos nació eso, ¿no? De grunge, bueno, los hippies, ¿no? Pero grunge era de Kurt Cobain y Nirvana y todo eso, ¿no? De andar, de ser feo, de ser, es bueno, ¿no? Entonces, bien. Entonces, para que entendamos todos los principios, ¿ok? Para que no vean simplemente con, esas son reglas anticuadas. No, son reglas que reflejan la decisión moral de la gente. Y la cual decisión depende principalmente de la mujer, a rescatar a la civilización, ¿no? Decaída. ¿Bien? Entonces, animadas, que viva la contrarrevolución. Yes. Muy bien. Ok, preguntas rápidas. Padre, ¿puede poner el documento en la misma carpeta de Dropbox? Sí, ¿cómo no? Sí. Ahí puedo compartir el texto. Padre, por aquí preguntaba alguien, ¿qué hay de los pantalones que a veces son más modestos que Sí, es que generalmente, bueno, uno podría decir, bueno, primero al principio deben de ser diferentes, ¿no? Si no hay una diferencia entre la vestidura masculina y femenina, estamos muy confusos como cultura. Y es la referencia bíblica, ¿no? Que es una abominación que el hombre se vista como mujer y viceversa, ¿ok? Entonces, pueden haber pantalones femeninos, ¿ok? Pues, díganme, no sé, no. Pero generalmente si son apretados y muestran la forma, y todavía tiene forma de mostrar, pues puede ser generalmente una ocasión de pecado, ¿no? ¿Qué? Tres ofensas de los ojos, ¿no? Okay. Pero ¿qué vemos, no? Entonces, jeans colombianos, ¿ok? Ahí va en el camión diciendo, para levantar los pompis. ¿Ok? Para levantar los pompis, ¿para qué? Entonces, otra vez menciono, generalmente van a ser eso, de mostrar el pecho, los pompis. Es toda la dinámica psicológica. El hombre se excita por la vista, ¿no? Por la forma bonita. Piensen en toda la adicción a pornografía tan común entre hombres, el peligro que le representa. Pocas mujeres tienen este vicio, ¿okay? Aunque que son más y más hoy en día, pero no es su forma, entonces no es personal, ¿no? Pero para el hombre ni tiene que ser. Entonces la excitación sexual no depende de ningún contexto romántico o personal. Es una excitación de la vista y fisiológica, ¿no? En su reacción. Menos que sea muy casto, capaz de así ponerse por encima de esas reacciones. Pero, por ejemplo, de ver una carne asada, ¿no? Entonces ahí ves la arrachera, la corte tan jugosa, con el chorizo, la quesadilla medio dorada, ¿no? Con el guacamole, el chile, la cervecita bien fría, ¿no? Y ya tienen ganas de salir de la clase y cenar, ¿no? ¿Okay? Pero es algo parecido, ¿no? A nivel fisiológico. No vas a decir, pero ¿es la corte mía? ¿Qué piensa la corte de mí? Entonces, ¿qué es? ¿Hay velas prendidas para hacer un ambiente romántico? No, vas a sentir hambre, ¿verdad? Si ves la comida deliciosa, ¿no? Entonces, en el hombre, en la psicología masculina es más así, ¿no? En el macho, digamos, ¿no? De ver la apariencia atractiva, sentir el deseo, ¿ok? Y tiene más deseos, más frecuente en el orden así de la naturaleza, ¿ok? Y aún más por el desorden de la desnaturaleza, ¿no? Que sufrimos, ¿no? O innaturaleza, ¿bien? Entonces, bien, entonces pantalones, entonces si generalmente muestran una forma atractiva, generalmente van a ser pues, más provocativos, ¿no? Y digo, si dicen para levantar los pompis, pues ahí está el diseño. Revelar en el secreto, pues ya. No. Es nomás de tomar en serio la diferencia, ¿no? De la psicología, ¿no? ¿Otras preguntas? Bien.
¿Ya quieren cenar? Muy bien. Que vayan a sus carnes asadas, ¿eh? Recemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Per intercessionem Beata Maria, semper Virginis, Sancti Joseph, et omnium sanctorum, benedictione potentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendet super vos, et manet semper. Amen.